Existe una idea que atraviesa los siglos, una verdad que ha sobrevivido imperios, guerras, traiciones, decadencias y renacimientos. Una verdad que Marco Aurelio entendió en carne propia mientras cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio que amenazaba con derrumbarse. Una regla tan brutalmente simple, pero tan profundamente transformadora, que si hoy la aplicaras sin negociarla, eliminarías el 90% del sufrimiento inútil que cargas. Esa regla es esta: tu mente es tu reino. Nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Lo que estás a punto de escuchar no es filosofía suave para poner en un libro de autoayuda. Es una confrontación directa con tu manera de reaccionar al mundo. Porque el sufrimiento innecesario no nace del mundo mismo, sino de tu interpretación. Nace de ese hábito automático de pegarte a todo lo que te ocurre, como si cada evento llevara tu nombre grabado en la frente. La mayoría de las personas camina por la vida como un barco sin casco. Cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier imprevisto perfora su estabilidad interna. Una crítica los desarma. Un mal día los arrastra. Un error los define durante semanas. Y peor aún, viven con la ilusión infantil de que el mundo debería acomodarse a sus expectativas, como si el universo tuviera la obligación de tratarlos con guantes de seda. Pero Marco Aurelio sabía algo que muchos nunca van a aceptar: la realidad no se adapta a ti, tú te adaptas a la realidad. Tu fuerza mental depende únicamente de tu capacidad de distinguir entre lo que controlas y lo que no. Entre lo que pertenece a tu reino interior y lo que siempre será externo y, por lo tanto, incontrolable. Imagina que hoy te quitaran todo: tu trabajo, tu estabilidad, tu reputación, tu seguridad. ¿Qué quedaría? Para la mayoría, nada. Porque todo lo que consideran yo está atado a cosas externas, cosas que no controlan. Por eso viven atrapados en ansiedad constante, en miedo anticipado, en sufrimiento repetitivo. Pero aquí viene la parte incómoda: todo ese sufrimiento está autocreado. No por el evento, sino por el apego. No por lo que pasa, sino por tu interpretación. No por lo que el mundo te quita, sino por lo que tú crees necesitar. La regla de Marco Aurelio no es un consuelo, es una exigencia brutal. Si no depende de ti, no tiene autoridad sobre ti. Si depende de ti, entonces no tienes excusa. Eso significa que cada vez que reaccionas con rabia, con miedo, con victimismo, con rencor o con desesperación, no estás reaccionando a la vida, estás reaccionando a tu incapacidad de gobernarte. Estás actuando como un emperador débil dentro de tu propia cabeza. El mundo no es el enemigo. Tu mente descontrolada sí lo es. Tus pensamientos automáticos. Tus interpretaciones impulsivas. Tu necesidad de aprobación. Tu obsesión por predecir lo impredecible. El enemigo no viene de afuera. Lo alimentas tú. Y por eso esta regla es tan poderosa: cuando comprendes que nada externo puede dañarte sin tu consentimiento, recuperas un poder que hace tiempo entregaste sin darte cuenta. Recuperas tu estabilidad. Recuperas tu libertad emocional. Recuperas tu fuerza interna. Recuperas tu identidad real, la que no depende del caos externo, la que no pide permiso para mantenerse firme. Marco Aurelio gobernó un imperio lleno de conflictos. Tú gobiernas tu mente, que muchas veces es un imperio aún más caótico. Y tal como él escribió en su diario, no para el mundo, sino para sí mismo, todo se reduce a una decisión que solo tú puedes tomar. Elimina la opinión y eliminarás el sufrimiento. No el dolor. No las dificultades. No las pérdidas inevitables. Sino el sufrimiento innecesario. El sufrimiento que fabricas. El sufrimiento que te impones. El sufrimiento que podrías evitar si recordaras esta simple verdad. Nada externo puede perturbarte si tú no le abres la puerta. Marco Aurelio entendió que el sufrimiento humano no proviene del mundo, sino del diálogo interno que se activa cuando interpretamos ese mundo. Ese diálogo, al que tú llamas pensamiento, es la fuente de casi todo tu malestar. No porque sea malo, sino porque lo usas sin control. Porque te crees cada idea que tu mente produce. Porque te identificas con cada reacción emocional como si fuera una verdad absoluta.
Pero ¿qué pasaría si te dieras cuenta de que la mayoría de tus pensamientos no son más que respuestas automáticas, condicionamientos, ecos del pasado, proyecciones del miedo, reflejos de inseguridades que ni siquiera te pertenecen? ¿Qué pasaría si descubrieras que la mayor parte de lo que te hiere no es real, sino interpretado? La gente no sufre porque algo malo suceda. Sufre porque su mente lo amplifica, lo exagera, lo repite, lo analiza, lo dramatiza. La mente convierte un detalle insignificante en una catástrofe emocional. Una palabra mal dicha. Una mirada. Una oportunidad perdida. Un error. Un comentario ajeno. Y lo conviertes en un ataque personal. En una amenaza. En una justificación para castigarte. Esa es la tragedia humana. Vivimos atrapados en narrativas que nosotros mismos creamos y después olvidamos que fueron creadas. Por eso Marco Aurelio decía: no es lo que ocurre lo que te perjudica, sino tu opinión sobre lo que ocurre. La opinión. Ese filtro contaminado que distorsiona todo. Ese parásito emocional que se alimenta de tu atención. Ese enemigo invisible que lleva años haciéndote creer que tu sufrimiento es inevitable. Pero aquí viene el golpe de realidad. Tu opinión no es un hecho. Tu interpretación no es la verdad. Tu reacción automática no es tu identidad. Son hábitos, programas, reflejos, mecanismos. Y lo peor, los dejaste funcionar sin supervisión. Pregunta: ¿quién está al mando dentro de tu cabeza? ¿El tú consciente o el tú condicionado? Porque si eres honesto, sabes la respuesta. Y esa respuesta explica tu sufrimiento. El camino estoico no consiste en cerrar el corazón ni en convertirte en piedra. Consiste en recuperar tu autoridad interna. En ver tus pensamientos sin obedecerlos. En detectar tus reacciones sin dejar que gobiernen tus decisiones. Cuando entiendes este principio, algo cambia. Algo se rompe. Algo se libera. Descubres que, si no opinas que algo es terrible, deja de serlo. Si no asumes que algo es personal, deja de herirte. Si no aceptas la narrativa del miedo, el miedo se queda sin voz. No necesitas que el mundo sea perfecto. No necesitas que la gente sea justa. No necesitas que las cosas salgan como esperas. Solo necesitas una cosa: disciplina mental. La disciplina de detenerte. La disciplina de observar. La disciplina de cuestionar. La disciplina de no comprar la primera interpretación que aparece. Porque tu mente es rápida, salvaje, impulsiva. Pero no es tu enemiga, a menos que la dejes correr sin correa. La opinión es un hábito. La claridad también puede serlo. La reacción es automática. La maestría no lo es. Y aquí está la verdad incómoda. La persona que sufre sin necesidad lo hace porque ha permitido que sus pensamientos gobiernen su vida. La opinión es una elección que olvidas que estás tomando. Y el sufrimiento es la consecuencia que pagas. Marco Aurelio comprendió algo que la mayoría de la gente se niega a aceptar: la vida no es negociable. No puedes manipularla, no puedes moldearla, no puedes detenerla. La vida se mueve con o sin tu permiso. Y el sufrimiento humano proviene de pretender controlar aquello que jamás estuvo destinado a ser controlado. Piensa en esto. Cada día te levantas intentando que el mundo responda a tus expectativas. Esperas que la gente actúe como tú consideras correcto. Que las circunstancias se alineen con tu deseo. Que el futuro obedezca a tus planes. Pero el universo no fue diseñado para servirte. No se inclina ante tus preferencias. No se adapta a tus emociones. Las personas fallan. Los planes cambian. La salud se rompe. Las cosas se caen. El tiempo se lleva lo que no quieres soltar. Y sin embargo, tú te frustras. Tú te enojas. Tú te desesperas. Tú te quiebras internamente. No porque el mundo esté mal, sino porque tu sentido del control está inflado por el ego. Pretendes controlar lo incontrolable. Pretendes asegurar lo incierto. Pretendes exigir garantías en un mundo que jamás promete nada.
Y cuando la realidad no obedece, porque nunca lo hará, sufres. Sufres como si te estuvieran arrebatando algo que era tuyo. Sufres como si el universo te debiera explicaciones. Pero no te debe ninguna. Nunca te las debió. Marco Aurelio lidiaba con guerras, pestes, traiciones, pérdidas personales. Y aún así escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. La angustia nace de la confusión entre estos dos dominios. Nace del intento de cargar con responsabilidades que no te corresponden. Nace del deseo desesperado de que la vida sea estable, cuando por naturaleza no lo es. Piénsalo. ¿Cuánta energía desperdicias intentando controlar la opinión de otros? ¿Cuánto sufrimiento te generas esperando que la gente actúe como tú crees que debería? ¿Cuántos días arruinas peleando con situaciones que ya no puedes cambiar? ¿Cuántas noches pierdes anticipando un futuro que nadie puede predecir? Ese es el origen de la tormenta interna. Ese es el problema real. Ese es el peso que te está destruyendo. Querer controlarlo todo es la raíz de la ansiedad. Querer evitar cualquier incomodidad es la raíz del miedo. Querer que la vida siga tu guión es la raíz de tu frustración. Pero hay una salida. Una que Marco Aurelio aplicó cada día de su vida. Una que puede liberarte de inmediato si tienes la valentía de aplicarla. Dividir la realidad en dos. Lo que depende de ti y lo que no. Eso es todo. Pero no es fácil. Porque tu ego quiere interferir en todo. Quiere opinar sobre todo. Quiere controlar todo. La libertad emocional, la verdadera, nace cuando aceptas lo siguiente. Lo que no depende de ti no puede definirte. Lo que sí depende de ti no puede excusarte. Aquí está el corte. Aquí está la claridad. Aquí está la fuerza que te liberará. Suéltalo. Suéltalo todo. Suéltalo de verdad. Y enfócate en lo único que siempre ha estado bajo tu mando. Tu carácter, tus decisiones, tu actitud, tu respuesta. Cuando entiendes esto, la angustia pierde poder. El miedo pierde poder. Las expectativas pierden poder. Las opiniones ajenas pierden poder. Y lo que queda es simple. Tú. Desnudo de pretensiones. Libre de ilusiones. Fuerte desde adentro. Hay un momento en la vida de todo ser humano donde debe decidir si va a seguir siendo esclavo de su mente o si va a reclamar su trono interno. Si va a seguir reaccionando como un animal guiado por impulsos y miedos o si va a asumir la disciplina de un verdadero emperador, aunque solo gobierne un territorio, su interior. Marco Aurelio dejó escrita la regla que separa a los fuertes de los frágiles, a los conscientes de los dormidos, a los libres de los esclavos. Si algo externo te hiere, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de eliminar ese juicio ahora mismo. No mañana. No cuando todo mejore. No cuando los demás cambien. Ahora mismo. Ese es el poder que has olvidado. El poder de detenerte. El poder de reinterpretar. El poder de no reaccionar como un autómata. El poder de elegir tu respuesta. La mayoría busca fuerza en lugares equivocados. En la apariencia. En la aprobación. En logros externos. En sentir que todo sale bien. Pero Marco Aurelio sabía que la verdadera fuerza es silenciosa, interna, invisible. Es la fuerza de quien puede mirar el caos sin perder su centro. La fuerza de quien no negocia su paz. La fuerza de quien no se derrumba por lo que no controla. La fuerza de quien ha eliminado el juicio antes de que el juicio lo destruya. Y esta es la regla final. Elimina el juicio y eliminas el sufrimiento. Elimina el apego y eliminas el miedo. Elimina la expectativa y eliminas la decepción. No es renunciar a la vida. Es dejar de arrastrar cargas que nunca fueron tuyas. Es caminar ligero en un mundo pesado. Es ser firme en un mundo frágil. Pero para aplicar esta regla necesitas hacer algo que casi nadie quiere hacer. Responsabilizarte de tu mundo interno. Dejar de culpar. Dejar de justificar.
Dejar de reaccionar automáticamente. Dejar de esperar que la vida se acomode a tus deseos. Cuando rompes la identificación con tus pensamientos, recuperas tu libertad. Cuando dejas de creer lo primero que tu mente te dice, recuperas tu poder. Cuando reduces tus juicios, reduces tu sufrimiento. Piénsalo. Cada día te ocurren cientos de cosas que podrían irritarte, frustrarte, dolerte, agotarte. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no opinaste nada sobre ellas. Así de simple. El problema nunca es el evento. Siempre es la interpretación. Y aquí está la verdad que puede cambiar tu vida si tienes la voluntad de aceptarla. El sufrimiento innecesario no es una condena. Es un hábito. Y como todo hábito, puede romperse. Cuando recuerdas la regla de Marco Aurelio, cuando la aplicas, no cuando la entiendes, empiezas a moverte por la vida con una fortaleza que muy pocos desarrollan. Una fortaleza que no depende de la suerte, ni de las circunstancias, ni de la opinión de nadie. Porque entiendes algo que la mayoría jamás comprenderá. Nadie puede perturbarte sin tu permiso. Nadie puede destruirte sin tu colaboración. Nadie puede robar tu tranquilidad si tú no la entregas. Esa es la libertad suprema. Esa es la verdadera fortaleza. Esa es la enseñanza que ha sobrevivido más de 1800 años. La regla de Marco Aurelio no te promete una vida sin dolor. Pero sí puede darte una vida sin sufrimiento inútil. Sin tormenta interna. Sin cadenas mentales. Y si tienes la disciplina real, no la de las palabras bonitas, para aplicarla, descubrirás algo que cambiará tu forma de existir. No necesitas que la vida sea más fácil. Necesitas ser más fuerte.